Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición especial de Noticias Caracol que va a ir hasta las 9 de la noche, son las 7:03. Les vamos a tener todo sobre el decreto que hoy expidió el Gobierno Nacional en el que ordena a Daniela la cuarentena total en el país por 19 días. Como siempre hemos dicho, nuestra prioridad es que nuestros televidentes tengan toda la información y la orientación necesaria en estos momentos tan complejos que vive el país por cuenta de esta alerta sanitaria que provocó el coronavirus. Daniela. Juan Roberto, televidentes, pues sobre este decreto les vamos a contar no solo las prohibiciones, sino un aspecto clave, las excepciones, es decir, los 34 casos en los que se va a permitir la movilización por el territorio nacional. Las fuerzas militares y la policía ya fueron declaradas en máxima alerta para hacer cumplir esta norma de aislamiento obligatorio. Sí, señora, y estamos, como lo hemos dicho, en esta cobertura especial. Nos acompaña haciendo teletrabajo don Jorge Alfredo Vargas. Jorge, buenas noches. Don Juan Roberto, los saludo desde la casa, es el compromiso, Juan Roberto de Noticias Caracol, estar desde la casa trabajando solidarios con Colombia en el momento en que se conocen 277 casos en nuestro país, 42 casos nuevos, cuando el presidente Duque, como usted lo mencionaba, y su gabinete están desmenuzando este nuevo decreto, Juan Roberto, y listos para lo que usted diga, trabajando desde la casa y colaborando en este momento de emergencia nacional aquí en Noticias Caracol, Juan. Sí, señor, con usted está todo el equipo de Noticias Caracol, lo están viendo, listos para esta cobertura especial, Daniela. Y también está con nosotros la doctora Fernanda Hernández, como siempre, hablando esta vez con científicos que nos ayudarán a explicar el impacto que tienen sobre el control de la propagación estas medidas que ha tomado el gobierno. Expertos de Colombia y de Estados Unidos, además de nuestros periodistas y autoridades locales en diferentes regiones del país, que nos cuentan a esta hora cómo está Colombia, cuando estamos ya, Daniela, usted me corrige, estamos a 29 horas del confinamiento general, sí, 29 horas. Precisamente 29 horas. Sí, señora, del confinamiento general en el que va a entrar Colombia por 19 días, es decir, vamos hasta el 13 de abril. Hasta el 13 de abril. Bueno, entramos entonces en materia, Juan Sí, Roberto, señora. a hablar entonces del decreto del que hasta hace algunos minutos el presidente, junto a sus ministros, estaba explicando algunos detalles, y es muy clave prestar atención a estas medidas excepcionales, porque quienes las incumplan podrían enfrentarse a penas de hasta 8 años de cárcel y millonarias multas económicas. Sí, señora, por eso contactamos a esta hora de la noche, 7:05, a don Rubén Darío Bayona, el hombre que cubre al gobierno nacional, también haciendo teletrabajo. Rubén, las excepciones, la clave de este decreto que ha expedido el gobierno del presidente Duque. Rubén, buenas noches. Juan Roberto, Daniela, buenas noches, también trabajando desde la casa, y les cuento los detalles de este decreto. El 457 que expidió el gobierno nacional, 34 excepciones que van a aplicar durante estos 19 días de aislamiento obligatorio que empieza desde este martes 24 de marzo y que va hasta el próximo 13 de abril. ¿Qué pueden hacer los colombianos o cuáles son las excepciones para los colombianos durante estos 19 días? Por ejemplo, pueden salir a hacer mercado, pero una sola persona del núcleo familiar, también a comprar los medicamentos, a hacer las vueltas bancarias, también puede salir a a pasear la mascota. Es una de las quizás inquietudes que tienen muchos colombianos. Quienes violen esta medida o quienes no acaten estas restricciones a la movilidad durante estos 19 días se verán expuestos a graves sanciones penales que van hasta los 8 años de cárcel, y también de tipo administrativo establece este decreto que serían de 10.000 salarios mínimos diarios legales vigentes. Aquí los detalles de este decreto. El decreto para los días de aislamiento que comenzarán a las 0 horas de este miércoles 25 de marzo y que van hasta las 0 horas del 13 de abril establece las siguientes 34 excepciones. Abastecimiento de alimentos. Una sola persona por familia podrá abastecerse de alimentos, medicamentos o productos de primera necesidad. Los trabajadores para cosechar, transportar, almacenar y comercializar alimentos. Incluye servicios agropecuarios y alimentos para animales. Estarán abiertos las centrales de abastos, bodegas, mercados mayoristas y minoristas, tiendas a nivel nacional para la comercialización de productos de primera necesidad. En cuanto a los servicios de salud, las excepciones incluyen al personal que preste estos servicios, los trabajadores dedicados al cuidado de niños, adolescentes, adultos mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con tratamientos especiales, los trabajadores de producción, distribución y comercialización de medicamentos e insumos de limpieza para hogares y hospitales, las droguerías,
las veterinarias para prestar servicios de emergencia, la construcción de hospitales para el COVID-19. El transporte aéreo solo funcionará para emergencias humanitarias, transporte de carga o mercancía, pero no de pasajeros. Solo se permitirá el transporte terrestre de cable, fluvial y marítimo de pasajeros, servicios postales y mensajería para atender la emergencia del COVID-19. Se permitirá el transporte de carga para importaciones y exportaciones. Otras excepciones: una persona por familia podrá pasear la mascota, se permitirá desplazamientos a servicios bancarios y notariales, habrá recolección de basura, personal de vigilancia y seguridad privada y de limpieza y aseo en edificaciones públicas y zonas comunes de edificaciones. Se podrán movilizar servidores públicos y contratistas del Estado necesarios para la emergencia. Los restaurantes solo podrán tener servicio a domicilio a través de plataformas electrónicas. Los call centers funcionarán para el procesamiento de información y datos. Las personas para el funcionamiento de mensajería, radio, televisión y prensa. La cadena para la producción y abastecimiento de hidrocarburos y todos los combustibles líquidos. El personal para prestar el servicio de internet y telefonía. En los establecimientos comerciales y espacios públicos queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. El incumplimiento de las medidas tendrá sanción penal hasta de 8 años de prisión y multas que pueden superar los 300 millones de pesos. Hace algunos minutos el presidente Iván Duque estuvo socializando este decreto junto a varios de sus ministros que han estado elaborando durante todo el fin de semana estas excepciones que van a regir durante estos 19 días de aislamiento obligatorio. Aquí las palabras del mandatario. Quiero también expresar mi solidaridad desde el corazón a los familiares de las 3 personas que han fallecido por el coronavirus en nuestro país. Una persona de 58 años, una persona de 70 años, una persona de 88 años. A sus familiares, nuestra solidaridad, los estamos acompañando. A partir de hoy, no hay vuelos internacionales que estén llegando a nuestro país. Se exceptúan, por supuesto, lo que corresponde a carga y lo que corresponde a operaciones de carácter humanitario. Y en el transporte nacional de carga, dado que tendremos las más altas restricciones al transporte de personas, en el transporte de carga, para garantizar que nos lleguen los alimentos a los principales centros poblados y también a los distintos municipios de Colombia, se ha establecido que no habrá el pago de peajes. Las personas clave para la aplicación de estas 34 excepciones serán los mandatarios locales. Precisamente esta mañana el presidente Iván Duque estuvo socializando con cada uno de ellos estas excepciones que van a regir, recordándoles la fecha a partir de este 24 de marzo y hasta el próximo 13 de abril. Juan Roberto y Daniela. Rubén, pues hay que tener también en cuenta que no nos cansamos de insistir, el abastecimiento de alimentos está totalmente garantizado, a tal punto que este tema del abastecimiento está dentro de las 34 excepciones porque se garantiza el transporte en todo el territorio nacional para este propósito. Esa tal vez es una de las excepciones más importantes. 7:11 minutos, precisamente sobre este tema, nos acompaña hasta ahora la ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Ministra, gracias por atendernos en Noticias Caracol. No, gracias a usted, Juan Roberto, y a su equipo de trabajo por ayudarnos a divulgar y a socializar estas medidas para este hecho sin precedentes en la historia de Colombia. Precisamente, ministra, sobre los temas puntuales que tienen que ver con su cartera. Veíamos sobre las excepciones, pero hablemos primero de las restricciones. A partir de, no solo de mañana miércoles, sino a partir de este fin de semana quedaron restringidos vuelos internacionales, vuelos nacionales y el tema del transporte de pasajeros intermunicipal. No, quiero aclarar. A partir de anoche, o sea, a partir del día de hoy, a las 0 de la noche, Sí. Quedó restringido el ingreso a Colombia de cualquier viajero nacional o internacional, o sea, vuelos internacionales. Que las únicas excepciones son casos puntuales de acuerdos humanitarios de país a país, porque hay algunas embajadas que nos han pedido mandar unos vuelos charters para mandar a extranjeros que están en Colombia y que no alcanzaron a irse, que tenían sus vuelos programados durante esta semana. Ahora, a partir del 25 de marzo a las 0 de la noche, 0 de la mañana, queda restringida todos los vuelos nacionales, los vuelos domésticos de pasajeros, los vuelos comerciales,
Y las excepciones, como la excepción general del transporte, es el transporte de carga. Ahora, quiero aclarar que queda restringida la movilidad de vehículos y bienes y de personas en el país, pero queda excepcionada de eso todas las personas que se dedican a las actividades que quedaron excepcionadas en el decreto. Luego, nuestro trabajo es garantizar que haya una oferta de transporte de toda modalidad, transporte terrestre, incluido el transporte intermunicipal, porque le pongo un ejemplo, Juan Roberto. Hay personas que viven en un municipio conurbado de Bogotá, muy cercano a Bogotá, y que trabajan en hospitales. Hay personas que trabajan en centros de salud. Hay personas que trabajan en los centros de abastecimiento de alimentos. Esas personas tienen que usar el transporte intermunicipal. Por eso, lo que hemos hecho es una restricción para todo en general, salvo para aquellas actividades y las personas que se dedican a esas actividades, que es la prevención y la atención y contención de la pandemia, pero también todas las actividades que nos permiten garantizar el mínimo vital para los colombianos. La alimentación, la cadena alimenticia, los productos de salud, todos aquellos, la asistencia a una prestación de servicios de salud. Y me explico, no estamos hablando aquí de citas ocasionales o de cirugías estéticas, hablamos de tratamientos como una quimioterapia, como una diálisis. De esas dependen la vida de las personas. Y nosotros tenemos que garantizar que se mantienen los mínimos requerimientos básicos para que se garantice no solo la alimentación de los colombianos, de todos, sino también la salud de los mismos. Ministra, queremos hacer precisión. Entonces, ¿se garantiza el servicio de flotas intermunicipales? Para esas excepciones. Siempre restringidas solo para esas excepciones. Nosotros vamos a tener un centro de logística y transporte dentro del INVIAS, donde participamos todas las entidades del sector, la DITRA, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, y vamos a tener conexión permanente, no solo con las autoridades locales de cada municipio, que son quienes operan los terminales de transporte en los municipios, sino también con los gremios de transportadores, tanto de pasajeros como de carga, porque solamente se permite la operación de transporte para atender y transportar a aquellas personas que se dedican a las actividades excepcionadas. Sí. Desde ese punto de vista, estamos también emitiendo un decreto hoy que permite, primero, no cobrar peajes dentro de los peajes nacionales, de las vías nacionales que pertenecen a la nación durante los 19 días de la cuarentena, sino también que obliga a que la oferta de transporte, sea masivo o sea intermunicipal, se tenga que limitar a máximo el 50% de su operación habitual. Ese es un techo máximo, porque hay ciudades como Bogotá que necesitan ese techo máximo, hay otras ciudades que será probablemente mucha menor la operación, y ese es un tema de coordinación de nosotros como Ministerio de Transporte, que tenemos esta facultad dentro del territorio nacional, que miraremos con cada autoridad puntual de cada municipio, Sí, porque vamos a estar en permanente contacto y coordinación con ellos. Ese punto es importante, el no cobro de peaje a estos servicios que son básicos para los colombianos. Ministra, algunas precisiones importantes que mire, tenemos, perdóneme la expresión, lleno de mensajes en nuestras redes de personas que preguntan este tipo de excepciones. Tal vez una de las más importantes es en qué caso se va a permitir el uso del carro particular, no solo dentro de las ciudades, sino dentro, por ejemplo, una persona que vive en Cajicá, que venga a Bogotá, o una persona que viva en Río Negro y vaya a Medellín, una persona que vive en Buga y vaya para Cali. Ahí, ¿en qué caso se permite el uso del carro particular? Tal cual como ocurrió en los simulacros de varias ciudades, se permite la actividad que he mencionado. Luego, el vehículo va a ser para transportar a la persona que tiene esa actividad, que trabaja en un hospital y tendrá su carnet de que pertenece al hospital, que trabaja en un centro de acopio y de producción de alimentos, tendrá que tener el carnet que dice si es empleado. Pero también aquí hago un llamado a la reflexión, y es la razón por la que tenemos el Centro de Logística y Transporte que creamos, donde podemos atender dudas permanentemente. Si hay un campesino que está sacando su cosecha en una moto a una plaza de mercado en un municipio, es evidente que no va a tener un carnet de empleado porque no es empleado. Desde ese punto de vista, nosotros no podemos empezar a exigir cada certificación o un documento notariado que él provee el plazo. Por eso tenemos que estar coordinados con las autoridades de cada municipio, y nuestro gran aliado aquí es la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, porque hay cosas muy fáciles de acreditar, donde la gente tiene el carnet de empleado de una entidad de salud, de empleado de una empresa de las que provee la cadena alimenticia, de empleado de un sitio de abastecimiento de una cadena alimenticia, pero hay casos puntuales en municipios de Colombia donde simplemente los campesinos van el domingo a llevar su cosecha, y si no llevan su cosecha no se abastece ese municipio. Es la razón por la que tenemos una comunicación permanente, y tenemos que tenerla
con las alcaldías, los secretarios de movilidad o de tránsito, dependiendo, y en aquellos casos donde no tienen secretario de movilidad de tránsito, directamente con la alcaldía y con el funcionario que nos designen. Ministra, una persona que quiera salir de su casa, abastecerse, que quiera hacer mercado en su ciudad, pero digamos no tan cerca y necesita llevar su vehículo, ¿puede transitar en su vehículo, en su carro? Tal cual como ocurrió en el simulacro de este fin de semana, nosotros aprendimos de las experiencias. Hay gente que salió en su carro a hacer mercado en esta ciudad, de la misma manera va a operar. Con esas limitaciones, una persona por familia para abastecerse en alimentos, ese mensaje es muy importante porque lo que no queremos es que haya un acaparamiento, pero queremos hacer también una reflexión. Va a haber sanciones. Si nosotros encontramos que la gente, vamos a tener a la Dirección de Tránsito y Transporte y vamos a estar coordinados con la Secretaría de Movilidad de las ciudades. Si la persona va a violar y no forma parte de la excepción, va a ser sujeto a sanciones que, como ustedes mismos mencionaron, involucra pena de cárcel de 8 a 15 años o inclusive multas que pueden llegar, obviamente en los casos más extremos, esa es una graduación que hace el Ministerio de Salud, pero es multas que pueden llegar hasta 10.000 millones de pesos. Yo quiero hacer un llamado de atención. Evidentemente va a haber sanciones y fuertes, pero eso es un tema de responsabilidad. Creo que lo que vimos en los simulacros demuestra que los ciudadanos son conscientes. Puede que hubiera temas que no fueran puntuales, pero cuando uno ve la actividad en Bogotá, uno ve que la gente cumplió en su mayoría con este aislamiento preventivo obligatorio. Esto es necesario, como ha dicho el ministro de Salud, para precisamente matizar el pico de la pandemia, para que no es que no vaya a haber contagiados, pero que no suba el pico, que nos sature los sistemas de salud. Y es claro que es una responsabilidad conjunta donde nosotros vamos a controlar, pero es evidente que todos tenemos que cuidarnos entre todos. Ministra, es que tengo una cantidad de mensajes. Mire, una pregunta chiquitica para una respuesta rapidita. Me preguntan acá, por ejemplo, si voy en un carro particular a llevar a un enfermo a que le quiten unos puntos o a que reciba una cita médica, una atención médica, ¿puedo sacar el carro particular? Mire, en la medida en que acredite, por ejemplo, que le van a quitar unos puntos, que es un tema necesario, Sí. en la medida en que acredite que se va a hacer un tratamiento, yo creo que hoy en día las órdenes médicas nos las dan por teléfono, nos las pueden mandar. Y obviamente con su carnet, su historia médica, deben cargar su historia médica. Ese va a ser el referente. Sí. Nosotros no podemos sacar un carnet para cada persona. Si hiciéramos eso, no seríamos capaces, obviamente, de sacar adelante el tema, pero que la gente cargue su historia médica y con eso queda claro que es una atención médica específica para proteger su vida. Y yo hago un llamado de atención al sentido común, a la responsabilidad y a entender que no podemos tener carnets para cada caso, pero la gente si carga su historia médica queda muy claro la situación. No, también hasta periodistas nos preguntaban, pero usted ya lo respondió, ministra, que hace parte de la asociación. Ministra de Transporte, gracias y volveremos a hablar muy pronto porque esta pedagogía es importante hacerla todos los días. Ministra Ángela María Orozco, gracias por estar en Noticias Caracol. Gracias a usted, Juan Roberto, a todo su equipo y cuente con nosotros. Diariamente vamos a estar haciendo la pedagogía y también vamos a tener este centro de logística y transporte precisamente para tener esa conexión permanente con los transportadores, las distintas modalidades de transporte, con las distintas asociaciones, con los alcaldes de los municipios. Estamos montando todo un ejercicio de conexión en línea precisamente para atender inquietudes y entre todos juntos sacar adelante esta situación de la mejor manera posible. Muy amable. La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, muchísimas dudas. Vamos a través de nuestras plataformas digitales no solamente a colgar, como se dice coloquialmente, el decreto, sino también a tratar de responder con fuentes del gobierno todas estas inquietudes que nos hacen. Las personas que tienen excepciones, el tema de los buses intermunicipales, el tema del carro particular. Bueno, los vuelos ya, como ella lo aclaró, ya están cerrados los vuelos internacionales y en las próximas horas los vuelos nacionales. Nos quedó pendiente preguntarle, por ejemplo, los colombianos que se quedaron por fuera, ¿qué va a pasar? Los famosos Hay corredores humanitarios de los que hablo. es 7:21 minutos. Hablemos ahora de lo que ocurrió hoy en Bogotá. Sí, señora. Ingresaron a la capital 16.000 vehículos que salieron para evadir el simulacro de aislamiento vital en la ciudad y en Cundinamarca. Pues este ingreso fue autorizado para los carros con placas terminadas en par. En eso hay que hacer claridad. Hoy eran las placas pares y mañana las impares. Y lo más curioso, Juan Roberto, es que se oyeron todo tipo de excusas. Veamos. A las 6 de la mañana comenzó el ingreso de vehículos con placa par a Bogotá por el peaje de Chusacá. Pero lo que no sabían los conductores era que en la autopista sur un retén de la policía los estaba esperando. Recuerden que la alcaldesa como tal decretó que no podíamos salir de la ciudad precisamente para evitar la propagación del virus. Bueno, Algunos aseguraron que venían de trabajar, pero con familia y hasta con el perro. Sí, señor, es que nos cogió la restricción ahí. Por cumplir la norma, no quedarnos ahí.
Estaba trabajando. Otra de las excusas que llamó la atención de las autoridades, por ejemplo, fue que salieron de la ciudad a mercar por temas de precios. ¿De que no hay comida en Bogotá? Está muy cara. Ahí, pero está muy cara. Entonces aquí la finca sí está barata. Otros, por el contrario, reconocieron su culpa, llenaron el formato y prometieron cumplir las reglas. No faltaron los distraídos que ingresaron a la capital con vehículos de placa impar, autorizados para hacerlo este martes. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde tendrán derecho a ingresar los vehículos impares. Vamos a hacer control también en los diferentes ingresos de la ciudad. El panorama en la calle 80 no fue diferente. A 9 kilómetros del peaje de Siberia, miembros de la Policía del Tránsito y del Ejército monitorearon el regreso de los conductores capitalinos. Algunos salieron de la ciudad aceptando su culpa, pero aseguraron que lo hicieron por un buen motivo. Tenemos cerca aquí a Tenjo, municipio de Tenjo, tenemos un lote donde tenemos un grupo de perritos rescatados y todas las mañanas tengo que ir a darles alimento. Yo tengo mis hijos acá en Bogotá y voy a pasar cuarentena con ellos. En la autopista norte, donde cada hora transitaron unos 235 vehículos con excusas similares. Yo vivo solo fuera de Bogotá y mis hijos me han pedido que, aprovechando la apertura que hicieron, me traslade a pasar esta temporada con ellos. Otros, como Boris, que trabajan en hospitales, dicen que resguardaron a sus familiares en otra ciudad para cuidar su salud. Salí de Bogotá hace como 2 horas porque tenía que mi mamá hacer transbordo para irse para Tunja, porque estaba en riesgo viviendo conmigo. Noticias Caracol también estuvo en la carrera séptima con calle 245. Aquí el flujo fue más reducido, casi 15 carros monitoreados por hora. 7:24 minutos, insistimos, mañana el ingreso autorizado será para los vehículos con placas impares. Hoy el ingreso fue menor, una expectativa que se tenía, pues en comparación, se creía que iban a entrar más carros, pero fue muy baja. Veremos qué pasa mañana. Sí, es que estaba viendo aquí, excúsenme que estaba mirando hacia la pantalla, pero tenemos toda clase de preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a surtir un restaurante? La ministra de Transporte decía, excúsenme que la saque, el tema tiene que ser lo mismo. Sí. Decía, quien certifique que está surtiendo a un restaurante puede sacar su carro. Quien, por ejemplo, certifique que va a llevar una persona a llevarle unos medicamentos, como dijo la ministra, tiene que llevar la fórmula y un certificado o un carnet que señale que en efecto le tiene que llevar esos medicamentos. Que realmente va para esa diligencia, es la única forma de acreditarlo. Muy bien, son las 7 de la noche, 25 minutos, la cobertura especial de Noticias Caracol. Vamos ahora a hacer un rápido recorrido, Daniela, por diferentes regiones de Colombia con sus mandatarios, cómo les fue a los alcaldes y gobernadores en este simulacro, pero también con los preparativos que tienen para lo que viene mañana, cuando será este aislamiento preventivo obligatorio. Vamos a arrancar con el alcalde de la ciudad de Medellín, el doctor Daniel Quintero. Alcalde, buenas noches. ¿Y cómo está lista la ciudad? Porque usted levantó, digamos, flexibilizó un poco el simulacro para que la gente se abasteciera. ¿Cómo le fue a Medellín? Juan Roberto, muy bien. Medellín se viene preparando para esta cuarentena larga. Ya tuvimos la cuarentena corta. En la cuarentena corta nos ha ido muy bien, la gente se está abasteciendo. Planteamos o pusimos una página web a través de la cual la gente puede pedir permisos para cuando tengan razones de peso, de máxima necesidad para poderse mover. Lo que está pasando en Bogotá nosotros lo tenemos digitalizado, sistematizado, de modo que solo sea con pruebas claras de por qué salieron de la ciudad y por qué están entrando ahora. Pero están pasando cosas buenas en la ciudad, los empresarios, los académicos, todos uniéndose para que le vaya bien a Medellín en estos 19 días que vamos a estar en cuarentena. Alcalde, Medellín destinó la Plaza Mayor, él es el centro de eventos más grande de Antioquia, para justamente prepararlo para una emergencia, adecuar camas, en fin. Cuéntenos qué capacidad se espera que tenga este lugar en caso de que se presente una verdadera emergencia. Esto lo hemos llamado como una clínica de guerra. Serían 450 camas, 130 de ellas de cuidados intensivos, pero muchas cosas buenas están pasando. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, estudiantes diseñaron un ventilador artificial que vale solo 5 millones de pesos versus los 80 millones de pesos que cuestan los que se importan. Y ahora en Inglaterra y en Francia están empezando a producir esos mismos dispositivos con la tecnología Paisa. Ya llevamos 3 personas curadas, hospitales que habían quebrado y que estaban abandonados completamente, los dueños nos los han entregado para que nosotros los readecuemos para la crisis. Todo el mundo se está sumando aquí, todo el mundo se está uniendo. Se acabaron todas las divisiones políticas, todo el mundo unido, todos marchando para el mismo lado. EPM tomó la decisión de que ya no le va a cortar los servicios no solo a nadie en Medellín,
sino en todo el Valle de Aburrá, en Antioquia, en Quindío, en Santander, norte de Santander, en Caldas, en Risaralda, todos poniendo un granito de arena. Y los que no estaban conectados y lo soliciten, se van a poder reconectar. Y ahora ya el gobierno nacional tomó esto y le está pidiendo al resto de las empresas del país de servicios públicos que hagan lo mismo. Yo creo que todos poniendo un granito de arena, sin protagonismo, sino poniendo lo mejor de nosotros para ayudarle a la gente, todo lo que esté en nuestras manos, para que a la gente le vaya bien y que nadie sufra en esta crisis que estamos viviendo. Alcalde Quintero, muchas gracias por estar en Noticias Caracol. Juan Roberto, a ti, muchas gracias, y que Dios nos ayude en esta etapa tan dura, que nos dé sabiduría y que toda la gente siga respetando pues las instrucciones, lavándose las manos y cumpliendo. Somos nosotros, está en tus manos. Gracias, alcalde Quintero. A las 7:28 minutos saludamos ahora al doctor Jaime Pumarejo, el alcalde de la ciudad de Barranquilla. Alcalde, bienvenido a este especial de Noticias Caracol. ¿Cómo cumplió la ciudadanía, la gente en la capital del Atlántico este aislamiento del fin de semana y cómo se preparan para este aislamiento hasta el 13 de abril? Buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, a todos los televidentes. Yo creo que Barranquilla hoy puede dar un parte de tranquilidad de que en general se han cumplido las medidas, la gente ha acatado a conciencia algo que mucho más que algo restrictivo es una petición que le hacemos a los barranquilleros y a los colombianos de que debemos ser solidarios y que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás porque evitamos la propagación libre de este virus que puede colapsar nuestros servicios de salud. Más allá de cualquier regulación, es un tema de sentido común y sentimos que la gente lo está poco a poco acatando y entendiendo. En los próximos días vamos a entrar en una etapa poco conocida para los colombianos, que es un confinamiento total. En Barranquilla yo creo que lo más importante que estamos haciendo es darle tranquilidad a las familias menos favorecidas. Dentro de las próximas horas vamos a empezar una campaña que arrancará con el miércoles y jueves los primeros mercados entregados a las familias más vulnerables y que viven del día a día. Vamos a entregar en primera instancia 3 entregas de 117.000 mercados, es decir, casi 400.000 mercados que vamos a terminar entregando para que la gente pueda estar confinada sabiendo que no va a pasar necesidad y que aquel que vive del rebusque, del día a día, de la informalidad, tendrá la comida de él y de su familia garantizada. Yo creo que eso es lo más importante que vamos a lograr en estas semanas y al mismo tiempo nos estamos preparando con nuestra infraestructura hospitalaria que si hacemos las cosas bien no la tendremos que utilizar. Alcalde Jaime Pumarejo, gracias por contarnos cómo está preparada Barranquilla para esta jornada de aislamiento que va por 19 días. Muy amable. Gracias a ustedes y a todos sus televidentes. Sí, señor. 7 de la noche, 30 minutos. Saludamos también al alcalde de Cali, que nos acompaña a esta hora, alcalde Jorge Iván Ospina. Bienvenido a Noticias Caracol. Y bueno, cuéntenos cómo está preparada la capital del Valle para lo que se viene, para este aislamiento obligatorio. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En general el comportamiento de la caleñidad ha sido muy bueno. Hemos colocado 400 comparendos pedagógicos para aquellos que irresponsablemente se encontraban en el espacio. Hemos orientado nuestros esfuerzos a aquellos sitios donde tenemos contactos positivos o relacionados para tratar de extremar las medidas de aislamiento. Hemos provocado una propuesta llamada aislamiento activo, de tal manera que llenamos con plataformas tecnológicas de contenidos a nuestra comunidad que se encuentra guardada en deporte, en cultura, en acciones pedagógicas de salud mental para nuestros adultos mayores. Nuestra gran preocupación, la seguridad alimentaria para quienes son trabajadores independientes. Estamos haciendo todos los esfuerzos para tener un gran centro de acopio en el Coliseo del Pueblo y de esta manera proveer a quienes viven del día a día y evitar que en próximos días comiencen a circular en nuestra ciudad. Hemos identificado hoteles u clínicas que se encontraban cerradas para ampliar nuestra oferta de servicios de salud y hemos capacitado a un contingente muy importante para que esté haciendo pedagogía ciudadana y para que esté adelantando tareas en este cerco sanitario que tenemos en determinados espacios de la ciudad de Cali. Gracias, alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Jorge Iván Ospina, alcalde de la capital del Valle, 7:32 minutos. Ahora Juanita Gómez nos cuenta lo que ha pasado hoy en Colombia, los fallecimientos, la persona que falleció y el mapa, sobre todo las cifras del impacto del coronavirus en Colombia. Juanita. Así es, Juan Roberto, son noticias lamentables. En nuestro país ya son 3 las víctimas mortales que deja el COVID-19. El caso más reciente se presentó en Santa Marta. Se trata de un adulto mayor que al parecer se contagió en la cafetería de un hostal donde se alojan europeos. El paciente ingresó a la unidad de urgencias de esta clínica privada en el sur de Santa Marta el pasado 18 de marzo con problemas gastrointestinales. Su evolución no era la mejor y por eso las autoridades de salud le hicieron la prueba que resultó positiva. Una insuficiencia respiratoria aguda grave e inusitada que hizo pensar al personal de salud que podíamos estar frente a un COVID-19. Fue llevado a la unidad de cuidado crítico, se tomaron las muestras y fueron confirmadas por el Instituto Nacional de Salud. Desde ese momento pues se prendieron todas las alarmas. Según sus familiares, la víctima frecuentaba la cafetería de un hostal en Santa Marta donde se hospedaban europeos. La hija del paciente es un caso sospechoso por coronavirus. Estamos haciendo las líneas del tiempo porque también hay una hija de este paciente que está hospitalizada en otra clínica de la ciudad y también le estamos investigando la posibilidad de contagio con COVID. En Santa Marta, una persona diagnosticada con COVID-19 permanece aislada y se estudian 11 casos sospechosos. El otro paciente que se diagnosticó con COVID, un joven de 20 años, se encuentra en confinamiento domiciliario obligatorio, está en buen estado de salud. Se espera que en las próximas horas el Instituto Nacional de Salud entregue los resultados de las pruebas realizadas a la hija de este paciente fallecido. Son las 7:34. Veamos ahora cómo estamos hoy en Colombia. En este momento hay 277 casos confirmados de COVID-19. Hay 3 muertos, pero también 5 personas que se han recuperado y más de 6.300 casos y pruebas que se han descartado. Ahora vamos a verlo por departamentos. Vamos a ver cómo estamos en el país. Bogotá 114, Antioquia 40 casos, Valle del Cauca 31, Bolívar 16, Risaralda tiene 13 casos, Cundinamarca 11, Huila 10, Norte de Santander 8, Atlántico 7, Caldas 6, lo mismo que Quindío, Tolima 4 y Santander también. Cauca 2, Magdalena 2, San Andrés, Providencia, Casanares, Cesar y Meta tienen cada uno un caso. Ahora vamos a verlo por género. Aquí estamos viendo las gráficas en este momento. 144 hombres están contagiados con COVID-19 y 133 mujeres. Y veámoslo también por edades. Menores de 20 años, 11 casos. Entre 20 y 40, 124. Esta es una franja muy importante porque son casos de personas jóvenes. Entre 40 y 60, 101. Y mayores de 60, 41. Así estamos en Colombia hoy. 23 reclusos en otras noticias muertos y 90 personas heridas, entre ellos guardianes del IMPEC, se registraron en un intento de fuga ayer en la cárcel modelo de Bogotá. Había 14 cárceles de motín anoche. Los reclusos pedían, a propósito del COVID-19, mayores garantías para este momento que vive Colombia. Los familiares llegaron hoy a reclamar, a decir que necesitan, por supuesto, la emergencia carcelaria que fue dictada y fue decretada por el gobierno nacional. Pero la Fiscalía no solo está investigando en este momento los hechos de anoche, sino también una nueva versión de fuga en cárceles en los próximos días en Colombia. El silencio en los alrededores de la cárcel modelo fue interrumpido por el ruido de los disparos. Los reclusos se robaron 2 fusiles y estrellaron un furgón contra una de las puertas. No, muchachos, toca que se vengan los disponibles. Pienso yo, muchachos, estos se salieron al pasillo central, se salieron a la blindada. Y mientras tanto, en las afueras de la cárcel, familiares de los reclusos desesperados exigían una respuesta. Ellos están sin comida, por Dios, son personas humanas, apiádense. Sobre la madrugada del día siguiente, la Fuerza Pública y el IMPEC retomaron el control del penal y la ministra de Justicia aseguró que no se presentaron fugas. Fueron 23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos, de los cuales 32 están en centros hospitalarios. Igualmente, 7 funcionarios del IMPEC, del Cuerpo de Custodia heridos, 2 de los cuales se encuentran hoy en estado crítico. Tras los desmanes, así quedaron las instalaciones de la cárcel La Modelo.
Después del motín, en grupos de WhatsApp con el nombre Privados de la Libertad, empezaron a circular amenazas contra los guardianes del IMPEC como estas. Créanme que nos desquitamos más chimba de la guardia, cogiéndolos, secuestrándolos, cerrándoles la cárcel y matándolos y torturándolos acá adentro. Incluso advierten un nuevo intento de fuga. Martes en la mañana, 7:30 de la mañana, en la contada de la mañana. No se vayan a adelantar porque todos necesitamos estar unidos. Créanme que no les va a alcanzar la guardia. Otros reclusos denuncian que las condiciones en el penal son inhumanas y están en riesgo de contagio del COVID-19. Además aseguran que completan 2 días sin servicio de agua. Muy bien, son las 7 de la noche, 38 minutos. Estamos en cobertura especial de Noticias Caracol. Hacemos una pausa y cuando regresemos a Noticias Caracol, primero en Noticias, les vamos a contar cuántas camas de cuidados intensivos tiene hoy Colombia para afrontar el coronavirus y en qué sitios se levantan ya 10 hospitales de campaña para recepcionar a los posibles pacientes. En minutos, uno de los más importantes epidemiólogos del país nos contará en qué momento de la pandemia está Colombia y qué pasos debemos seguir para protegernos. Recuerde que usted también puede seguir nuestras ediciones de fin de semana por Blue Radio. Ya volvemos. Desde México hasta Argentina. Un mismo mensaje. Está en tus manos. Quédate en casa. Podemos ayudar a combatir el contagio. Por responsabilidad. Por solidaridad. Entre todos podemos detenerlo. Entre todos podemos parar el COVID-19 en nuestra América. Solo necesitas hacer una cosa. Quédate en casa. Y lávate las manos con agua y jabón. Cuídate y cuida a los demás. Entre todos nos podemos proteger. Este es un mensaje de la Alianza Informativa Latinoamericana. Unidos por la noticia. Un poquito de jazz con folclore. Una fusión de géneros musicales le pondrá un sabor único a las noches de A Otro Nivel. Pero es muy interesante verlos a todos ahí sacándole el ladito y el saborcito. Me gusta la canción mexicana. Pensar en volver la ranchera se le puso complejo. A Otro Nivel. Mañana, después de Noticias Caracol de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Gracias a todos los que para salvar vidas se están jugando la propia. Gracias, porque cuando todos se quedan en casa, ustedes se esfuerzan más que nunca, porque han dejado a su familia y han convertido su vida en ayudar a otros. Gracias, porque a pesar de tener miedo de estar afuera, le apuestan a salvarnos. Un agradecimiento también para esos que en medio de la incertidumbre nos hacen sentir que todo va a estar bien. A ti y a todos los que no paran de luchar por el bienestar y la salud. Muchas gracias. ¿Qué cara le pones a esta promo? Domino's trae pizzas medianas ilimitadas, 2 ingredientes en masa original por 14.900 cada una. ¿Cómo te quedó el ojo? Masa esponjosa, ingredientes frescos y más de 100 deliciosas combinaciones. ¿Cuál quieres comer hoy? Visítanos o pida en línea. Y recuerda, solo en Domino's, pizzas medianas a 14.900. Disfrútala ya. A comer pollo, come sin embrollo. Todo el mundo me tiene ganas, tú me tienes ganas. Tu amigo el pollo. Es momento de ser responsables, de pensar en el otro, de cuidarnos entre todos. Es tiempo de quedarnos en casa y es ahí donde te vamos a acompañar de la mejor manera. Para que puedas vivir el mejor entretenimiento para ti y tu familia. Además, abrimos nuestra señal Escuela Plus con el mejor contenido educativo y canales de autogestión para que no tengas que salir. Nos quedamos en casa contigo. Mami, estoy perdiendo mis poderes. Ante una deshidratación por vómito y diarrea, elige Pedialite Max 60, que gracias a su balance de componentes rehidrata de forma rápida y efectiva. Por eso es el más recomendado por los médicos en Colombia. Nuevo Losamax 5X Poder de FAB con 5 poderes. 1. Su fórmula concentrada tiene ultra rendimiento. 2. Es más efectiva eliminando grasa. 3. Incluso limpia las superficies de tu cocina. 4. Tiene tecnología de eliminación de olores. Y 5. Es más suave con tus manos gracias a su pH balanceado. Con estos 5 poderes, hasta yo lavo la loza. Nuevo Losamax 5X Poder de FAB. Sabemos que no es fácil,
Por tu salud, quédate en casa. Recuerda, el mundo entero te está cuidando. Tena piensa en tu bienestar. Compra sin salir de casa en tena.com.co. A continuación, 2 capítulos. Un amigo me está llamando y me dijo, imagínate que Giovanni está desaparecido. ¿A quién le serviría que esta persona estuviera muerta? Fue posiblemente con fines de extorsión. ¿Es consciente que eso incrementa las sospechas hacia usted? En este lugar encontramos una escena bastante macabra. Ella en ningún momento le cuenta que había tenido o que tenía una relación con otra persona. Yo no sabía de la existencia de ese señor. Descubra lo que esconden estos crímenes. El rastro, doble capítulo. A continuación. Nos ves, Caracol TV. Basta de juzgar a las mujeres por el periodo. Empecemos a apoyar, a aceptar y a empoderar. Cuando rompes un estigma, Estás apoyando a todas las mujeres. Únete al movimiento. Huggies te trae más de 50.000 premios y hasta un año de pañales. Registra tus empaques en tusabrazosganan.com. No es el momento, no. No es el momento, no. Porque ahora... ¿Por qué? Diarrea nunca es un buen momento. Para esas emergencias, toma Smecta. A diferencia de otros antidiarreicos que solo tapan, Smecta trata la diarrea adhiriendo virus y bacterias y la para ayudando a recuperar el intestino de forma natural. Smecta trata y para la diarrea. Huggies te trae más de 50.000 premios y hasta un año de pañales. Registra tus empaques en tusabrazosganan.com. Sí, este apartamento, ¿quién le dijo que yo me iba a ir? Cristian me arrendó el cuarto. ¿Cómo así que Cristian le arrendó el cuarto? Ah, no, pues qué maravilla. En esta casa nadie cuenta con mi opinión. ¿Qué hace esta señora aquí? Necesito un abogado. ¿Un abogado? Se acerca de alguien que no tuvo un juicio justo. Se llama Guillermo y es venezolano. Te casaste y no pudiste venir aquí a darme la cara. Guillermo. Ah, pero ya no me reconoce la voz. La Nocturna, lunes a viernes después de Amar y Vivir. Tú nos ves, Caracol TV. Protégete contra virus y bacterias, lavando tus manos con jabón después de toser y estornudar. Lava bien tus manos y dale una mano a tu salud. Protex. Para enamorarte de tu piel, mándale rosas. Hazlo con la nueva agua micelar de Rosas Pomis. Te desmaquilla y limpia tu piel con micelas que atraen la suciedad y agua de rosas que tonifica, equilibra, suaviza e hidrata. Si las rosas se enamoran, una piel fresca, linda y sana también. Úsala todas las noches con las rueditas Sensitive Pomis. Luisito me tiene cansada. Tiene 35 años y no quiere irse de la casa. Le cocino, le lavo la ropa. Ay, Marta, lo que necesitas es Red Bull. Oye, María, ¿has visto a mi mamá? ¿Qué te parece? Hola, dormido. Para ti primero será toda la facilidad porque con App Mi Claro puedes conocer los detalles y consumos de tu plan. Ver y pagar tu factura, comprar paquetes, hacer recargas y cambiar la clave de tu Wi-Fi desde cualquier lugar. Disfruta el tiempo en lo que más te gusta. Descárgala ya y regístrate. ¿Es posible tener un cabello hidratado y con movimiento natural? Dove te demuestra que sí. El cabello tratado con Dove Hidratación Intensa con infusión de oxígeno está perfectamente hidratado. Sin nudos y liviano. Descubre la nueva generación en hidratación. Nuevo Dove Hidratación Intensa. A mí nada me queda grande, y menos el mugre, porque cuento con el poder multiusos de Versa. Me encanta el aroma de sal y carbonato más manzana. Mira esta espuma. Ahora este increíble aroma manzana viene más intenso. Dura, dura y dura. Esto sí es poder. Al poder multiusos de Versa, nada le queda grande. El matrimonio civil es hoy. Va a ser en la plaza. Necesitamos cubrir todas las entradas. A ustedes, los agentes de civil, necesito que se camuflen entre los invitados, los curiosos. No podemos perder ningún detalle. Es verdad que de todas formas se va a enterar de lo que va a pasar. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a llegar al matrimonio y se va a oponer? Hágale, chacha. Amar y Vivir. Mañana después de A Otro Nivel. Tú nos ves, Caracol TV. Muy buenas noches, aquí estamos con el análisis, las explicaciones que tenemos hasta el momento para que entendamos la importancia de las medidas tomadas y de las que se seguirán tomando. Hoy todavía la mayoría de casos que reporta el Instituto Nacional de Salud, 175 casos son importados, es decir, viajeros. El grupo grande que le sigue, 87,
es de personas relacionadas con viajeros. Si se dan cuenta, la suma de esos dos grupos da 262. Hay una diferencia de 15 casos con el gran total de confirmados. Esos 15 que no están en ninguno de los dos grupos son casos en estudio que probablemente lo dirán las autoridades. Algunos o todos no han tenido contacto con viajeros ni han salido del país. No saben cuál fue el contacto o la exposición de riesgo, lo que sugiere que ya empiezan a presentarse casos autóctonos o comunitarios. Saludo a esta hora al doctor Julián Fernández Niño, él es médico, doctor en ciencias en epidemiología y quien ha estado siguiendo de cerca lo que pasa en el país. Muy buenas noches, doctor Fernández Niño. Con estos datos que tenemos hasta hoy, con las proyecciones que se han hecho, ¿qué podemos decir? ¿En qué vamos? ¿En qué momento estamos? Muy buenas tardes, doctora Fernanda. Tal como tú dijiste, son las autoridades sanitarias quienes deben hacer la declaración cuando terminen de estudiar estos casos, que si ya tenemos o no transmisión autóctona. Sin embargo, yo lo que quiero que los televidentes entiendan, voy a utilizar una metáfora, es que esto es como una fotografía que tarda en revelarse varios días. Entonces lo que estamos viendo es un reflejo de las personas que se infectaron en el pasado, por el tiempo que se llama periodo de incubación. De tal manera que tenemos que entender que es parcialmente un reflejo del total de casos reales, más si consideramos los asintomáticos. Entonces esperamos en los próximos días los resultados de estos casos en estudio para poder establecer o no oficialmente si hay transmisión autóctona, entendiendo este tiempo que nos demoramos en conocer lo que está pasando. Fernández Niño, ¿por qué y para qué una medida tan dura como la de la cuarentena que empieza mañana en todo el país? La evidencia científica más reciente está exhortando a los países a tomar medidas rápidamente. El aislamiento social es una necesidad. Este aislamiento que hemos llamado, que las autoridades han llamado obligatorio, es obligatorio oficialmente, pero tenemos que empoderarnos de ello, hacerlo voluntariamente, porque es la única manera, disminuyendo la tasa de contacto, que disminuimos la velocidad de la propagación de la enfermedad. No sé si tienes ahí brevemente la gráfica del número reproductivo. Esta enfermedad, por cada persona infectada, genera en promedio 2 o 3 nuevos infectados. El objetivo de quedarnos en casa es disminuir este número de tal manera que cada infectado genere menos de un infectado nuevo. Haciendo esto, aplanamos la curva, le damos tiempo al sistema de salud para prepararse y disminuimos la posibilidad de que tengamos más complicaciones y muertes en el corto plazo. Estamos ganando tiempo con esta medida. En ese momento vemos proyectado el gráfico en el cual vemos cómo aumentaría el contagio de manera exponencial en el caso de no tener ninguna medida. Y lo que usted precisamente dice, lo que se busca con este tipo de estrategias es aplanar esa curva y disminuir el número de casos a las proyecciones para que no se colapse el sistema de salud. Usted hablaba, doctor Fernández Niño, de la fotografía. También tiene que ver con las medidas que se están tomando. ¿Cuándo veremos el resultado de la cuarentena? Porque no va a ser ni en 2 ni en 3 días. Esto es muy importante y lo decía afortunadamente ayer el señor ministro, y es las medidas que tomamos no las vamos a observar al corto plazo. Por lo mismo de que en el momento en que tomamos medidas para disminuir la velocidad de propagación, por el periodo que pasa entre que uno se expone al virus y desarrollo síntomas, el impacto de las medidas que esperamos observar sobre la velocidad de propagación la veremos en varias semanas. Entonces es importante que esto no genere una falsa expectativa. Pero también yo quiero decir, doctora Fernanda, que es importante recordar lo que dijo el señor ministro ayer. Este es un esfuerzo de largo aliento. Este es hasta ahora el comienzo. Después de que la medida se levante o termine en abril, vamos a tener que evaluar si se posterga o si es necesario adoptar otro tipo de medidas para contener y más adelante hablaremos mitigar la pandemia.
evaluar y hacer ajustes para evitar efectivamente que se aumente el número de casos. Finalmente, su mensaje, doctor Fernández Niño, usted que es una voz autorizada. Brevemente, debemos entender que el control de la pandemia no es solamente un objetivo del Estado. El Estado tiene la obligación, y creo que lo está haciendo, de facilitar las condiciones para que las personas puedan aplicar las medidas individuales y colectivas y mitigar los efectos sociales derivados sobre todo del aislamiento social obligatorio. Pero esto no se debe entender solo como una respuesta de Estado, se debe entender como una respuesta de la sociedad. Hay muy pocos momentos en la historia donde todos podemos cooperar a un gran costo social, económico, político, de todo tipo, pero para cambiar el curso de la historia. En unos meses veremos si este esfuerzo ahora vale la pena, y por eso sigo insistiendo en lo que ha hecho el ministro, en lo que ha hecho otros académicos, en convocarnos a cambiar los pronósticos, a vencer los pronósticos en la medida de lo posible y hacer todo lo posible para salvar todas las vidas que podamos. Doctor Fernández Niño, sin duda es una oportunidad de oro. Muchísimas gracias. Recuerden, no es una medida por sí sola la que logra cambiar el comportamiento del número de casos. No es solo la prueba, no es solo el rastreo de contactos, no es la cuarentena o el distanciamiento social o solo el lavado de manos. Tenemos que apropiarnos de todas para lograr lo que buscamos. Nos vemos más adelante. Jorge Alfredo. Es lo que usted dice, doctora Fernanda, lo que dice el doctor Fernández. Es que no es solamente de los líderes y de los gobernantes, es el compromiso de todos, porque puede haber unas normas, incluso unas sanciones, como decía Juan Roberto, nuestro director, al comenzar, pero hay que cumplirlas es porque lo necesitamos todos y tenemos que ser solidarios. Miren ustedes que hay alcaldes y gobernadores que están reaccionando y no les gusta una medida última que ha tomado el gobierno nacional. Resulta que el gobierno emitió un decreto en el que establece que puede disponer de todos los recursos de los fondos de pensiones de las entidades territoriales. Los alcaldes y gobernadores dicen, sí, sabemos que estamos en emergencia, pero esos recursos, trasladarlos a las emergencias, puede ser muy grave en este momento. Este es el decreto 444 emitido por el Gobierno Nacional, donde se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias FOME y que tiene varios objetivos. Este proyecto busca básicamente garantizar los recursos para la salud y para darle en efectivo a los colombianos más vulnerables. Y con este decreto el gobierno podrá tomar recursos prestados del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE y del Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FOMPET, un hecho que fue rechazado por alcaldes y gobernadores del país. Inaudito que el gobierno nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas. Nos están quitando dinero del departamento del Tolima. El viceministro dice que nos están solicitando prestados. No, ya tomaron la decisión. Y fuera de eso, lo que nos dice el viceministro es para fortalecer la red de salud privada, no la red de salud pública. Por su parte, el gobierno nacional reiteró que no se le está quitando ningún recurso de liquidez a las entidades regionales. Un préstamo del Fondo de Pensiones de las entidades territoriales. Pensiones que se van a pagar a partir del año 2040. ¿Y para qué tomó ese préstamo? Para que esas pensiones que hoy no se tienen que pagar, esos gastos que hoy no se tienen que hacer, nos ayuden a mitigar y a afrontar esta crisis. Los mandatarios les solicitan al gobierno no descapitalizar sus fondos territoriales. Hay que ir entendiendo definitivamente esas medidas, sobre todo el impacto económico. La otra gran preocupación, dolor de cabeza también para el gobierno, es la capacidad hospitalaria que tiene el país. Ya hemos visto que en algunas zonas se están armando hospitales de emergencia, sobre todo en las capitales. Pero ¿cuál es la situación del número de camas, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos? En este informe les contamos. Estos son hospitales militares que ya se están preparando en Colombia para atender a los pacientes del coronavirus. Hacen parte de las respuestas del sistema de salud para enfrentar el reto de ampliar la capacidad hospitalaria del país. Ya se montaron en Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena y en Bogotá en el Hospital Militar, en la sede del Hospital de la Policía, así como en Corferias, donde se están adecuando espacios para la emergencia. En la actualidad, este es el panorama de camas en unidades de cuidados intensivos en el país. En todo el país tenemos 5.349 camas de cuidado intensivo. En Bogotá tenemos 967 camas de cuidado intensivo. La ocupación de las camas, digamos, en promedio día es entre el 80 y 90%.
Esto quiere decir que en la actualidad casi todas las camas están ocupadas. Por eso, una de las opciones sería adaptar las unidades de cuidados intermedios para convertirlas en unidades de cuidados intensivos. Sí podríamos utilizar esas camas siempre y cuando tuviéramos la disponibilidad de ventilación mecánica. Básicamente, entre ese cuadro intermedio y cuadro intensivo, la diferencia es la ventilación mecánica. De acuerdo con el doctor José Bisaccini, presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo y Medicina Crítica, se deben modificar las camas y reabrir instituciones. Primero es cuidado intermedio, transformarlo en intensivo. Segundo escenario es el escenario hospitalario. Utilizar parte de las camas hospitalarias para transformarlas en cuidados intensivos, es decir, para la atención de los pacientes graves. Las instituciones que están cerradas, reabrirlas a través de una medida transicional. Además de las 5.349 camas de cuidado intensivo, hoy hay cerca de 3.000 unidades de cuidados intermedios en el país. Muy bien, son las 7 de la noche, 58 minutos. Recuerden que estamos en cobertura especial de Noticias Caracol. Vamos hasta las 9 de la noche para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas. Estaban hablando de camas, ¿no? De la capacidad de los centros asistenciales. De esa preocupación, y justamente ya que veíamos ese informe, quiero resaltar lo que está ocurriendo en San Andrés. Con 100.000 habitantes ya hay un caso confirmado de contagio y hoy veíamos a las autoridades con esta cifra que me parece alarmante. Allí la unidad de cuidados intensivos tiene 9 camas, 4 están ocupadas, es decir, la preocupación está latente. Mire, preocupación que también aquí, Daniela, nos expresan en Villavicencio, en Quibdó, Sincelejo, Montería, Florencia, Popayán, Pasto, ciudades donde dicen, mire, ya empiezan en algunas de ellas a registrarse y confirmarse casos de contagio, pero el tema es la capacidad de los centros asistenciales. 7:59, hablemos de comida, otro de los temas fundamentales, el abastecimiento de alimentos en el país. Pues precisamente Corabastos ya se prepara para una jornada histórica, garantizar la alimentación de los colombianos en el centro del país. Y Luis Apolo nos cuenta qué está pasando entonces en Corabastos. Muy buenas noches, precisamente los saludo desde Corabastos en compañía del gerente general Mauricio Parra, quien nos va a contar, gerente, cómo se están preparando para el abastecimiento a pocas horas de iniciar la cuarentena nacional. Ante todo, fortaleciendo y enfatizando que no especulación y cero acaparamiento. Estamos preparándonos ya, hoy hemos tenido la presencia de más de 450 camiones con comida y vamos superando que comparado con algún lunes festivo de otras fechas, no pasa de 220, 240 camiones. Estamos preparados para ofrecer todos los productos que han llegado hoy, como son plátano, tomate, zanahoria, cebolla, frutas, y atentos a los requerimientos que demande la comunidad. Es decir, es un mensaje de tranquilidad para todos los colombianos. ¿Qué productos van a poder encontrar acá? El mensaje es que con calma tenemos que venir a la central de abastos a proveerse de sus alimentos, que estamos con toda la disposición técnica, con toda la capacidad administrativa para atender la demanda. También está el tema de los precios. ¿Están teniendo algún tipo de rigurosidad con esto? Es una campaña fuerte que venimos trabajando desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Agricultura, la Gobernación, la Alcaldía Mayor, la Vicepresidencia, porque desde allí es el mensaje que no aceptamos malas prácticas comerciales, necesitamos transparencia y honestidad en todo el proceso. Muchísimas gracias, y este es un mensaje entonces de tranquilidad para todos, y los compradores que en pocas horas también van a empezar a llegar desde la 1:30 de la mañana estarán acá comprando. Esto es toda la información desde Corabastos. Luisa Apolo, Noticias Caracol. Luisa, gracias. 8 de la noche, 1 minuto. No solamente en Bogotá, sino en todo el país se preguntan si está garantizado el abastecimiento de comida. Saludamos a esta hora de la noche a Rodolfo Sea, él es el ministro de Agricultura. Ministro, gracias por atendernos en Noticias Caracol. Buenas noches, Juan Roberto, y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Ministro, pues sí, el llamado que ha hecho el gobierno, que ha hecho la ANDI, que han hecho las centrales de abastos, los responsables de los supermercados, es que se hagan compras responsables, pensando en el vecino, pensando en el otro. Hoy, a esta hora, 8, 1 minuto, el gobierno, ¿qué parte da sobre el abastecimiento de comida en plazas de mercado, en tiendas de barrio, en supermercados? Como lo ha dicho el presidente Iván Duque, aquí lo primero es la vida y la salud de los colombianos. Y dentro de esto está la cadena de abastecimiento que nosotros estamos garantizando con el decreto 457, que vamos a tener la seguridad alimentaria porque nuestros campesinos, nuestros productores van a poder continuar produciendo la comida y
tenemos garantizado el transporte de esa comida hacia las ciudades y hacia todos los centros de consumo. Yo lo que hago es un llamado a las personas, a la comunidad, que seamos responsables, que no compremos más de lo que necesitamos. Compremos solamente aquello que vamos a consumir en estos días, porque todos los días van a estar abiertos las centrales de abasto, los supermercados, las tiendas de barrio, los mercados. Luego no tenemos que sobreaprovisionarnos y de esta manera buscamos que no se suban los precios de una manera inusitada y que pueda existir alimentos para todas las personas. Ministro, pero también tenemos que pensar en aquellas personas que realmente no tienen los recursos y que con esta cuarentena pues se van a ver realmente en complicaciones para adquirir esos alimentos. Desde el Ministerio de Agricultura, ¿cómo se está pensando? ¿Qué se está pensando para estas personas? Bueno, el gobierno nacional ha sacado unas medidas muy importantes para estas personas. Se van a hacer el pago a los adultos mayores, a 1.700.000 adultos mayores, de 3 mesadas en un solo pago, con lo cual van a poder tener recursos para poder mercar. También familias en acción, se les va a hacer los pagos. Son más de 2.3 millones de personas en familias en acción que también van a poder acceder a recursos para poder comprar la comida. De la misma forma, se va a acelerar la devolución del IVA a los más pobres, donde vamos a tener un número significativo de personas a las cuales va a llegar recursos para compra de comida. También a jóvenes en acción. Luego, el gobierno nacional está llegando a esas personas más vulnerables con los pagos y adelantando mesadas de abril y de mayo para que puedan contar con los recursos suficientes para que puedan hacer todos estos mercados. Pues ministro, eso es realmente lo que esperamos, que nadie se quede sin acceder a los alimentos. Muchas gracias, ministro de Agricultura Rodolfo Sea, por atender nuestro llamado en Noticias Caracol. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los colombianos y seamos responsables en las compras y en el consumo. La compra con calma, ese es el llamado que hace el gobierno. 8 de la noche, 4 minutos, seguimos resolviendo las inquietudes de ustedes, los televidentes, de la mano de los expertos. Doctora Fernanda, tal vez un tema que se ha vuelto un dolor de cabeza, la información falsa que circula en redes sociales, que circula en cadenas de WhatsApp. ¿Cómo contrarrestamos eso? Juan, hay que recordar que cada día estamos teniendo más información, por eso las recomendaciones, las medidas también se hacen progresivas, cambian, se adaptan. Y hay una poderosa en una situación como esta, en donde hay incertidumbre y es estar bien informados. Infortunadamente se han viralizado más las falsas medidas que la información oficial y eso es responsabilidad de cada uno. Cuidado con lo que comparte. Así como cortamos las cadenas de transmisión del virus, tenemos que cortar con esas cadenas que no son oficiales. Quiero saludar a esta hora al doctor José Oñate, él es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Muy buenas noches y empecemos con el tema de la transmisión. Doctor Oñate, ¿cómo se transmite este virus? Buenas noches, Fernanda, para ti y para todo el CEP y toda nuestra amable teleaudiencia. El coronavirus principalmente se transmite por las secreciones respiratorias y también por el contacto. Es decir, nosotros podemos contagiarnos con el virus cuando una persona que está enferma tose y esas secreciones respiratorias quedan en el medio ambiente, o cuando tose y estas secreciones quedan en algunas superficies como el cartón, la madera, el plástico. Luego pasamos la mano y posteriormente nosotros, al pasarnos la mano por nuestra cara, podemos inocularnos. Por eso son tan importantes las medidas de higiene en que tanto hacemos insistencia. Hablemos de los síntomas, de las señales de alarma y qué sabemos hasta ahora de otros síntomas, por ejemplo, de tipo gastrointestinal. Los principales síntomas asociados y descritos en esta infección viral son los síntomas respiratorios altos, principalmente la tos seca. Los pacientes pueden referir molestias en la garganta, también secreción por la nariz, fiebre, pero la fiebre no es un hallazgo constante en todas las personas. Inicialmente se pueden presentar solamente en la mitad de los casos. Algunos otros síntomas, como diarrea o vómitos, son menos frecuentes. Doctor Oñate, circulan videos que dicen que al llegar a la casa hay que aplicar alcohol en los zapatos, en la ropa. Aquí hay unas recomendaciones oficiales sobre el tema.
Así es, Fernanda. El Ministerio de Salud tiene unas recomendaciones con respecto a la desinfección en el hogar, a la desinfección en tu lugar de trabajo. Pero creo que lo más importante es acogernos a la medida que dicta el gobierno de la cuarentena y así evitamos el estar en contacto con este virus. ¿Cuáles son esas medidas que el gobierno nacional está recomendando y que están basadas en la ciencia teniendo en cuenta la vida del virus en el medio ambiente? Son primero un lavado frecuente de las manos. Segundo, evitar las aglomeraciones y mantener una distancia prudente con los demás, idealmente 2 metros. Tercero, cuando lleguemos a casa, necesitamos, el virus es sensible al agua y jabón, entonces necesitamos que la suela de nuestros zapatos, limpiarlas con agua y jabón, bañarnos inmediatamente, quitarnos la ropa y evitar que nuestra ropa esté en contacto con otras prendas de vestir, lavarnos las manos nuevamente con agua y jabón o con una sustancia de alcohol glicerinado. Por otra parte, es importante desinfectar todo lo que llevemos al hogar. Por ejemplo, si vamos al mercado y tenemos una bolsa, esa bolsa deberíamos desinfectarla, colocarla en una superficie limpia para disminuir el contacto con este virus. Seguir las recomendaciones oficiales para hacer un uso racional de los recursos es muy importante. Aquí, doctor Oñate, quiero que haga un llamado muy especial con el tema de la cloroquina, con el tema de la citromicina, medicamentos que también han estado circulando información en redes sociales. Aquí hay que dejar claro que esto no tiene un uso preventivo. Así es, hasta el momento, y tenemos que decirlos a toda la audiencia, es que no hay un medicamento que esté probado para la infección por el coronavirus. Los medicamentos que se están utilizando en la actualidad tienen unas indicaciones médicas muy precisas que nosotros, en grupo de expertos colombianos de diferentes especialidades, liderados por la Asociación Colombiana de Infectología y por el Instituto de Evaluación y de Tecnología en Salud, sacamos unas recomendaciones basadas en las experiencias de otros grupos de trabajo en China, en España, en Italia inclusive, y lo que sabíamos del efecto de algunos medicamentos contra algunos coronavirus parecidos, como el SARS y el MERS. Es importante decirle a todas las personas que no existe un medicamento que cure el coronavirus, que no hay una medicación que nosotros podamos recomendar en este momento para prevenir el coronavirus. La mejor prevención seguirá siendo la cuarentena y la higiene de manos. También es importante decirle a todos que no se automediquen, no se autoformulen. Los medicamentos todos tienen eventos adversos y solamente las combinaciones de medicamentos tienen unas indicaciones precisas. Un mensaje muy claro del doctor Oñate de la Asociación Colombiana de Infectología, acoger las recomendaciones, también cuidado. Ha circulado información sobre consumir agua caliente, no mata el virus, no nos cansaremos de insistir en las medidas de higiene. Con tanta información yo sé que es difícil, hay que filtrarla, hay que colarla. Por favor, sigan páginas de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio, de las universidades, de las clínicas. De verdad que nada más poderoso para cooperar y para trabajar de manera coordinada que tener clara la información. Hay que confiar en las autoridades. No tenemos todas las respuestas, solo el tiempo y la ciencia nos van a ir marcando el camino. Daniela, Juan Roberto. Muy bien, son las 8:11 minutos, es que estoy viendo que hay una cantidad de preguntas, Daniela. Es normal. Mire, en las próximas ediciones de Noticias Caracol vamos a tener autoridades nacionales y locales, porque mucha gente pregunta por el tema de las excepciones. Por ejemplo, en Bogotá nos decían si mañana la gente puede sacar el carro para ir a tratar de, por ejemplo, sacar equipos de oficina para hacer teletrabajo, el que tiene que hacer una vuelta. Lo que nos dicen personas de la alcaldía es que mañana se mantiene el simulacro. Lo extendió. Lo mismo pasa en Cali, lo mismo pasa en otras ciudades del país. En Medellín se relajó, digamos, suavizaron las medidas. Cada ciudad ha establecido sus medidas distintas, mientras mañana a las 12 de la noche del miércoles entra en vigor la cuarentena general. Y otra duda también muy clave es la del pico y placa. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál medida está por encima de la otra? ¿La local, la nacional? En fin, porque hay un
unas dudas que realmente pues generan bastante confusión, o los trasteos que ya estaban programados, por ejemplo. Sí, nos decían, por ejemplo, que en trasteos, quien tenga un trasteo que demuestre que es prioritario para la seguridad y la salud de quienes hacen parte de esa casa, sí, pueden hacerlo, pero habrá que ver cómo certifican eso. ¿Cómo funciona? 8, 12 minutos, una pausa, ¿no? Hacemos una pausa y al regreso vamos a hablar del panorama mundial. ¿Cómo están las cosas? Estados Unidos vive hoy el día más dramático en cuanto al número de muertos se refiere por cuenta del COVID-19. Vean, solo 3 estados se encuentran en aislamiento obligatorio, pero la pandemia no da tregua. Se extreman los esfuerzos de la ciencia para encontrar la cura del COVID-19 en Estados Unidos y están ensayando posibles tratamientos que salven la vida de los contagiados. En minutos les contamos cuáles son. Ya regresamos. Al volver, el COVID-19 amenaza al Galatasaray de Radamel Falcao García. El vicepresidente y el técnico del equipo dieron positivo. Además, mensaje de fe y solidaridad de Sergio Ramos, el capitán de la selección española, con todo su país. Robert De Niro y Danny DeVito se unen al llamado mundial de quedarse en casa y de proteger a las personas de la tercera edad del contagio del coronavirus. Ya nos vemos en Show Caracol. En Caracol las noches son a otro nivel, encadendo. A otro nivel a las 8:30. Pero eso es lo interesante, verlos a todos ahí sacándole el ladito y el saborcito. A otro nivel de emoción. Amar y vivir a las 9:30. Yo también quiero esas aretas, esos crespos, los zapatos, la luna de miel y todo. Andy, ¿y tú por qué mejor no dices que quieres el novio de Nelly? A otro nivel en sueños. Y a nocturna a las 10:30. Te casaste y no pudiste venir aquí a darme la cara. Guilla. Pero ya no me reconoce la voz. Tú nos ves. Caracol TV. Gracias a todos los que para salvar vidas se están jugando la propia. Gracias, porque cuando todos se quedan en casa, ustedes se esfuerzan más que nunca, porque han dejado a su familia y han convertido su vida en ayudar a otros. Gracias, porque a pesar de tener miedo de estar afuera, le apuestan a salvarnos. Un agradecimiento también para esos que en medio de la incertidumbre nos hacen sentir que todo va a estar bien. A ti y a todos los que no paran de luchar por el bienestar y la salud. Muchas gracias. Disfruta de Frisbee en donde estés. Pide tu domicilio en nuestra... Las barras Tosh mejoraron para ti, así como todos los días nos esforzamos por mejorar. Ahora son más ricas, con menos azúcar, endulzadas con ingredientes naturales y todas son buena fuente de fibra. Disfrutar el delicioso sabor de las barras Tosh también es cuidarte. Tosh, cuídate, no te castigues. Uy, ¿está en la inmunda? Numeral, póngale fin. ¿A qué le pondrías fin? Virus y bacterias en tu hogar. Cuida tu salud. Blantox elimina el 99,9% de los virus y bacterias en las superficies de tu hogar y tu ropa. Más que limpio, Blantox. Oiga, ¿no puede ni hablar? Numeral, póngale fin. ¿A qué le pondrías fin? Ahora que estás en casa, es momento de cuidarse y compartir comidas más saludables. Quédate en casa. ¿Al mal tiempo? Buena cara. Numeral, póngale fin. ¿A qué le pondrías fin? El nuevo Rindex 10 multibeneficios, frescura y suavizante. Deja la ropa, los pisos y la cocina oliendo. Limpio. Hay un jabón íntimo Nosotras para ti. Frescura extrema con hierbabuena. Sensitive con extracto de algodón y herbal con camelia. Para nosotras el jabón íntimo Nosotras. Oiga, mijo, estaba en la tienda del Juancho y escuché que abrieron más de 4.000 vacantes en los municipios PEDET. ¿Y cuáles son los requisitos, tía? Los más importantes son haber nacido o vivido en alguno de los 170 municipios priorizados o estar inscrito en el Registro Único de Población Desplazada o en el de Víctimas. Mejor dicho, mijito, entra a www.cnsc.gov.co. Se informa bien y se inscribe encima hasta el 30 de abril.
Igualdad, mérito y oportunidad. Comisión Nacional del Servicio Civil. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El viento impulsa mis pasos, las nubes envuelven mis pies. Vuelo por Cuando hay estornudos o malestar general, Umquan ayuda a tratar las enfermedades respiratorias causadas por virus, reduciendo la severidad de los síntomas. Umquan, un producto natural, tecnología alemana. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. ¿Y tú? ¿Qué haces con tu tiempo? Algunos dejan atrás un nombre y muchos consiguen uno. Eso que haces con tu tiempo, queremos cuidarlo. Por eso, pide Internet Fibra Movistar, el único con velocidad simétrica desde 100 megas y por primera vez Netflix incluido en tu plan. Las mujeres adultas han cambiado. Hay quienes son abuelas y no parecen. La tecnología no las intimida, y menos un goteo de orina. Porque reemplazaron sus toallas de siempre por toallas higiénicas Tena Mujer, ahora más delgadas y flexibles. Absorben y controlan el olor de los goteos de orina, lo que una toalla tradicional no hace. Haz el cambio. Tena Mujer. No dejes que la infección de garganta avance. Haz gárgaras con Norver. Su fórmula contiene un antiséptico de amplio espectro que elimina virus y bacterias y acaba con la infección y el dolor sin manchar tus dientes. Noraver, potente alivio que desinfecta tu garganta. Noraver, potente alivio. Sabes que me gusta hablar las cosas de frente. Por eso estoy aquí, para hablar de algo de lo que nadie debería avergonzarse. Las infecciones vaginales causadas por hongos, que dan picazón, ardor y flujo. Algo incómodo, pero más normal de lo que crees. Y puede pasarle a 3 de 4 mujeres. Pero tranquila, Hinocanestein óvulo un día, a diferencia de otros, elimina eficazmente la infección vaginal con una única aplicación. Con Hinocanestein óvulo un día, ahora tu salud íntima está en tus manos. Si es Bayer, es bueno. El matrimonio civil es hoy. Va a ser en la plaza. Necesitamos cubrir todas las entradas. A ustedes, los agentes de civil, necesito que se camuflen entre los invitados, los curiosos. No podemos perder ningún detalle. Forma que de todas formas se de lo que va a pasar. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a llegar al matrimonio y se va a oponer? Hágale, chacha. Amar y vivir. Mañana después de A Otro Nivel. Tú nos ves. Caracol TV. Son las 8:20 de la noche. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver cómo está el panorama mundial en lo que tiene que ver con el coronavirus. Italia llora a sus más de 6.000 muertos. Hoy registró 602 fallecimientos. Casi 60.000 personas están infectadas con el COVID-19 en este país. Pero varias naciones del mundo le dan una mano amiga para combatir esta pandemia. Italia lucha para contener la pandemia y asistir a los miles de contagiados que necesitan ayuda urgente. En Bérgamo, en la localidad de Lombardía, la más afectada del país, la policía recupera 250 botellas de oxígeno vacías de los hogares de pacientes fallecidos y farmacias para distribuirlas a los pacientes que actualmente padecen el virus en sus hogares, pues las cifras diariamente crecen sin freno. 3.204 están en cuidados intensivos, lo que equivale al 6% del total. El resto está en el hospital en los servicios médicos ordinarios. Desafortunadamente, hoy registramos 602 nuevas muertes. El país trabaja a toda marcha para aliviar la crisis sanitaria. En la ciudad de Plasencia, el ejército italiano abrió un hospital de campaña para ayudar a los servicios médicos. En medio de la crisis mundial, los países estrechan sus lazos de ayuda. 6 pacientes con COVID-19 serán trasladados en avión a hospitales alemanes para asistirlos. Y la ayuda sigue llegando.
En las últimas horas, Cuba y Rusia enviaron un grupo de médicos y ayuda sanitaria para asistir a Italia y recordarle que no está sola en esta batalla contra la pandemia. Es que la pandemia del nuevo coronavirus ya cobró la vida de 10.000 personas en Europa. España registra 2.182 casos y Francia 862. Europa es el continente donde la pandemia progresa más rápidamente. El COVID-19 ya cobra la vida de más de 16.000 personas en el mundo. Estas imágenes muestran la dimensión de la tragedia que vive España. Entre los fallecidos tenemos 2.182 fallecidos y en UCI el total es de 2.355, que como les decía va progresivamente disminuyendo respecto al total de hospitalizados, que son ya 18.374 desde el inicio de la epidemia. El número de muertos ascendió a 462 en las últimas 24 horas. España ha adquirido 640.000 nuevas pruebas de detección de la enfermedad y las autoridades ya empezaron a distribuirlas en todo el país. Desde la declaración del estado de alarma, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 477 personas y han presentado 50.000 denuncias por violación de estas restricciones. Francia, entre tanto, ordenó el cierre de los mercados al aire libre y limitó las salidas de los ciudadanos para hacer ejercicio físico, con el objetivo de frenar el avance del coronavirus en el país, que ya provocó 860 muertes. Gran Bretaña ascendió ante la tragedia. Boris Johnson ordenó un cierre de 3 semanas en un intento por frenar la propagación del virus, cuando los funcionarios de salud mundial advirtieron que la pandemia se está acelerando en todo el mundo. Ahora escuchen esto, Estados Unidos ya supera los 40.000 casos y se sitúa como el tercer país en el mundo con la mayor tasa de contagio de COVID-19. Pese a esto, el presidente Donald Trump sugirió flexibilizar las medidas de aislamiento social. Vamos a ir a Washington con nuestro corresponsal, Juan Camilo Merlano. Juan, ¿se esperan nuevas acciones desde la Casa Blanca? Juanita, mientras que parece haber un consenso entre los principales países en el mundo en que la mejor forma de contener la expansión del COVID-19 es a través del aislamiento social, el presidente Donald Trump parece ir en contravía. Dice que la gente puede seguir saliendo a las calles y que al mismo tiempo se puede contener la expansión del virus. Anunció que en los próximos días estará anunciando cuándo espera reabrir el país, reabrir la productividad. ¿Qué es más importante, la economía o la salud? El presidente Donald Trump respondió esta pregunta. Si fuera por los doctores, ellos dirían que lo dejáramos cerrado. Ellos estarían cerrando el planeta entero. Donald Trump no quiere que un problema de salud pública acabe con la economía. No vamos a dejar que la cura sea peor que el problema. Al final del periodo de 15 días tomaremos la decisión sobre cuál camino queremos tomar, hacia dónde queremos ir, esencialmente la apertura de nuestro país. Pero la alternativa que plantea el mandatario de flexibilizar el aislamiento social se contrapone con las decisiones de confinamiento que se han tomado en estados como California, Nueva York, Washington, Illinois, Michigan y otros, que intentan frenar el virus que deja ya más de 40.000 contagios en todo el país y sitúan a Estados Unidos en la tercera posición de país con más casos. Sin embargo, para Trump hay algo claro. Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Según estimaciones, la tasa de desempleo podría alcanzar el 30% en Estados Unidos y el costo total de la crisis sería por el orden de los 7 billones de dólares. Entre tanto, en el Congreso tampoco hay acuerdo sobre el paquete por 1.6 billones de dólares de rescate económico. Hoy fue la primera vez en un solo día que murieron más de 100 personas en Estados Unidos. Juanita. Increíble esa información. Gracias, Juan Camilo, desde Washington. A propósito, en Nueva York, la gente no hace caso a las medidas de confinamiento y cientos de personas salieron a Central Park en Manhattan, ocasionando la ira del gobernador Andrew Cuomo. Celia Mendoza nos amplía. Cansados de estar encerrados en casa, las hordas de neoyorquinos se dirigieron al Central Park y otros espacios abiertos de la ciudad durante el fin de semana, y esto irritó al alcalde de Nueva York, en especial al gobernador de este estado, Andrew Cuomo, quien indicó que analizaría cómo solucionar esta situación tras decir durante su conferencia de prensa diaria:
Es insensible, es arrogante, es autodestructivo, es irrespetuoso con otras personas y tiene que parar ahora, insistió, hablando con los medios de comunicación. Dijo que esto no es una broma y que no estaba bromeando, llamando a las multitudes totalmente inapropiadas en medio de una orden estatal de quedarse en casa. Las nuevas restricciones también obligan a que cualquier concentración de personas fuera de sus hogares se limite a los trabajadores que prestan servicios esenciales y las personas enfermas no deben abandonar sus hogares excepto para recibir atención médica. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Noticias Caracol. Gracias, Celia, por ese reporte. Actualmente no hay medicamentos aprobados para tratar enfermos con COVID-19. El gobierno de Estados Unidos anunció que se están evaluando posibles terapias que podrían ayudar a sobrellevar esta enfermedad. Verónica Villafañe nos cuenta. El mundo entero está trabajando para encontrar una cura para el COVID-19 lo más pronto posible. Mientras tanto, cada día aumenta el número de infectados y muertos por el nuevo coronavirus. El presidente Trump y el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Stephen Hahn, anunciaron que 2 medicamentos ya existentes podrían servir para el tratamiento de COVID-19. Se trata del Remdesivir, desarrollado inicialmente para tratar el ébola, pero que no fue efectivo contra esa enfermedad y que se aplica por vía intravenosa. La otra medicina es la cloroquina, que se administra oralmente y se usa para la prevención y tratamiento de la malaria desde 1944. Necesitamos asegurarnos de que la ola de nuevos tratamientos lleven el medicamento correcto, al paciente correcto, en la dosis correcta, en el momento correcto. Hahn dijo que se acelerará la evaluación y aprobación de estos medicamentos antivíricos para tratar el nuevo coronavirus. Pero el uso experimental del Remdesivir parece prometedor. Se cree que puede bloquear la reproducción del virus en el cuerpo. El primer caso registrado en Estados Unidos en enero, un hombre de 35 años en Seattle, fue inyectado con el medicamento y su condición clínica mejoró al día siguiente, según detalla la revista científica The New England Journal of Medicine. El paciente se recuperó. Un primer ensayo controlado en el país comenzó en febrero en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. El primer voluntario fue a un pasajero del crucero Diamond Princess que estuvo en cuarentena en Japón. Esa persona se recuperó y fue dada de alta el 18 de marzo, tras 30 días en el centro médico, que no quiso darle a La Voz de América más detalles sobre el tratamiento del paciente. Estamos trabajando a través de diferentes mecanismos para poner los medicamentos en manos de proveedores y pacientes. Expertos médicos dicen que aún es muy temprano para saber si estas drogas son efectivas para el tratamiento de COVID-19. Se esperan los primeros resultados oficiales del ensayo clínico del Remdesivir para fines de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Estados Unidos es el tercer país con más casos en el mundo. El virus ha llegado a 50 estados. Y acabamos de escuchar al presidente Trump diciendo que si fuera por los médicos tendrían cerrado todo el país, defendiendo más la economía que la salud. ¿Qué opinan los expertos que están en ese país? Hacemos contacto con el doctor César Arias, colombiano, médico, infectólogo, doctor en microbiología, director y fundador del Centro de Resistencia a los Antimicrobianos de la Universidad de Texas en los Estados Unidos. Muy buenas noches. ¿Y cómo ven ustedes la situación y qué opinan de pronunciamientos como los que acabamos de escuchar del presidente Trump? Buenas noches, muchas gracias. En verdad es que en este momento, con la situación y con la posible circulación del virus en la comunidad, el aislamiento social es la única arma que nosotros tenemos para poder bajar la cantidad de casos que estamos teniendo en los Estados Unidos a través de todos los estados. Esto obviamente está en contradicción con posibles medidas que relajen ese aislamiento social, ya que la posibilidad de que los casos aumenten y pongan presión al sistema de salud de los Estados Unidos son enormes y muy peligrosos cuando en países como Italia las circunstancias efectivamente se dieron de esa forma y tenemos una alta mortalidad y un sistema de salud que se está resquebrajando. Entonces, las medidas de aislamiento y lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista médico están tratando de prevenir esa circunstancia. Doctor Arias, sin duda es necesario entender que es la salud la que sostiene a la economía y no al contrario. Basado en lo que están viviendo ya ustedes allá en estos Estados Unidos, ¿qué le dice al país, usted como colombiano y con familia aquí?
Claro, esta epidemia no tiene fronteras. Obviamente este virus va a llegar a medida que tengamos más casos y haya más posibilidad de hacer pruebas en Colombia. Vamos a ver que los casos van a aumentar. Y este es un momento crítico en el cual el país tiene que afrontar la realidad de una epidemia de fácil contagio, aparentemente, que tiene ciertas características de afectar a ciertas personas vulnerables, pero con también unos desenlaces desconocidos. Entonces, sin la posibilidad de identificar rápidamente los casos, la única medida que hay es aislamiento social, y con la evidencia que hay, por lo menos en China y en Surcorea, parece ser la única medida que potencialmente puede reducir la cantidad de casos que puedan poner en peligro el sistema de salud en Colombia y en muchas otras partes del mundo. Doctor Arias, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto con usted. Hoy la Organización Mundial de la Salud dijo, la propagación se está acelerando, así que tenemos que apropiarnos de las medidas. Es un esfuerzo colectivo, como ciudadanos, como Estado, como planeta. Es un llamado global. Hacemos una pausa para comerciales. Gracias a todos los que para salvar vidas se están jugando la propia. Gracias, porque cuando todos se quedan en casa, ustedes se esfuerzan más que nunca, porque han dejado a su familia y han convertido su vida en ayudar a otros. Gracias, porque a pesar de tener miedo de estar afuera, le apuestan a salvarnos. Un agradecimiento también para esos que en medio de la incertidumbre nos hacen sentir que todo va a estar bien. A ti y a todos los que no paran de luchar por el bienestar y la salud. Muchas gracias. Personas que creen que esto ha sido una broma, que es una broma, que es poco creíble. Esto no es un juego. Y hace una semana o tal vez 2 semanas no lo tomamos en cuenta que era tan grave. No son vacaciones. Solo hoy en mi ciudad tenemos más de 700 muertos. Es la primera vez que el mundo entero se une en contra del mismo enemigo. Aún estás a tiempo y puedes salvar vidas. Quédate en casa. Es el momento de demostrar lo que somos y quedarnos en casa. Aislamiento preventivo obligatorio. Desde el martes 24 de marzo a las 11:59 p.m. al domingo 12 de abril a la medianoche. Fuerza, colombianos, porque unidos somos más fuertes. Gobierno de Colombia. Caracol Televisión, el favorito en los premios India Catalina 2020. Bolívar premiado como Mejor Telenovela o Serie, Mejor Libreto de Telenovela o Serie Original, Mejor Director de Telenovela o Serie, Mejor Director de Arte, Mejor Fotógrafo, Mejor Director de Música, Mejor Editor. La Gloria del Uso premiada como Mejor Producción Favorita del Público. ¿Yo tengo que contestar obligatoriamente como político o puedo como persona normal? Mejor Actor Protagónico de Telenovela o Serie. La Voz Kids premiada como Mejor Programa Infantil y o Juvenil. Desuso Show, premiado como Mejor Producción de Entretenimiento. El Sendero de la Anaconda, premiado como Mejor Documental. Los Informantes, premiado como Mejor Producción Periodística y Opinión. 13 premios que confirman nuestro compromiso con nuestros televidentes. Felicitaciones a los ganadores. Tú nos ves, Caracol TV. Quédate en casa. En Diana, tan importante como entregar amor es entregar tranquilidad. Por eso miles de agricultores siguen cosechando nuestra tierra. Su compromiso no se detiene, como tampoco se detiene el nuestro. Todas nuestras manos siguen a toda marcha y sin descanso para seguir llevando nuestra calidad, sabor y amor a tu mesa. Vamos a llenar estos días en casa de largas conversaciones y sonrisas, a alimentar el amor de los más grandes y a permitir que la familia y la unión vuelvan a ser lo más importante. Porque juntos vamos a salir adelante. Quédate en casa, porque en casa, con amor, todo sabe mejor. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente.
Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Con App Mi Claro, tú que eres cliente postpago, puedes conocer en detalle qué tiene tu plan y además realizar el pago de tu factura desde cualquier lugar. Descárgala y navégala tranquilo. Cuando el malestar de garganta no te deja ni hablarle, desinfecta tu garganta con el delicioso sabor de Noraver Cereza. Su potente fórmula elimina virus y bacterias que causan infección. Vamos a comer. Noraver Garganta Cereza. Endulza y desinfecta tu garganta. Noraver, potente alivio. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018 095 5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El matrimonio civil es hoy. Va a ser en la plaza. Necesitamos cubrir todas las entradas. A ustedes, los agentes de civil, necesito que se camuflen entre los invitados, los curiosos. No podemos perder ningún detalle. Es la que de todas formas se va a enterar de lo que va a pasar. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a llegar al matrimonio y se va a oponer? Hágale, chacha. Amar y vivir. Mañana después de A Otro Nivel. Tú nos ves. Caracol TV. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con él. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. La calle, la calle, la calle, la manda más, la manda más. La calle, la calle, la calle, la manda más. En la mayor crisis contemporánea de la humanidad, nadie tiene todas las respuestas. Natura tampoco. Solo sabemos que nos tenemos que unir. Unirnos de una nueva forma, incluso a la distancia. Unirnos para detener el contagio, preservar nuestra red de relaciones y mantener la economía circulando. Vamos a aprender y rehacer nuestro pacto social todos los días. Si cada uno hace su parte, crearemos un mundo nuevo. Un mundo donde todo el mundo importa. Lo último en Noticias Caracol. 8 de la noche, 39 minutos. Atención que el gobierno acaba de tomar medidas, Daniela, para garantizar la salud de madres gestantes y sus hijos que están en las cárceles del país. Esto dentro del paquete de medidas que hace parte de la emergencia carcelaria. Pues era una de las decisiones que se estaban esperando y precisamente estamos en vivo con la ministra de Justicia, Margarita Cabello. Ministra, queremos que nos explique en qué consiste esta medida. Buenas noches, ¿con quién hablo? Le saluda Daniela y estamos aquí con Juan Roberto, por supuesto. Hola Daniela, hola Juan Roberto, buenas noches, un saludo. Buenas noches, ministra. Sí, el decreto todavía no ha salido. El decreto lo estamos terminando de ajustar y es un decreto para efectos de resolver y ordenar prisión domiciliaria transitoria y detención domiciliaria transitoria para efectos de dejar que pasen a domiciliaria una serie de privados de la libertad que podrían estar en condiciones de pasar y de esa manera solucionar un poco el problema del coronavirus, del contagio y al mismo tiempo tratar de
bajar el hacinamiento que hay en los centros penitenciarios. Pero el decreto está por salir, por favor. Ministra, claro, el decreto está por salir, el anuncio lo acaban de hacer. Exactamente, ministra, ¿a qué población carcelaria beneficia, aparte de las madres gestantes y las madres lactantes? Sí, la idea es que cobije por regla general, con las excepciones del caso, a personas de 60 años en adelante, madres gestantes con hijos menores, quienes padezcan unas enfermedades graves o catastróficas y se encuentren dentro de los centros penitenciarios, como VIH, cáncer, personas con movilidad reducida por encontrarse en situación de discapacidad específica, gravemente en movimiento, quienes hayan cumplido de pronto las 3/5 partes de la pena, quienes tengan ya requisitos para permisos de 72 horas, de hasta 72 horas, pero siempre y cuando este grupo de personas no se encuentren dentro de algunos delitos que sean de una gravedad que no permitan salir. Por ejemplo, delitos que tengan que ver con sexuales, no podríamos autorizarles esa detención domiciliaria transitoria. Personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad, tampoco podríamos introducirlos dentro de ese grupo. Graves delitos o gravísimos delitos contra el Estado tampoco cabría. Es decir, estamos terminando de pulir y tamizar en qué casos no podrían estar para efecto de que puedan salir aquellas personas que no sean de algún peligro para la sociedad y no deban estar en domiciliaria. Pero la idea es movilizar un gran número de privados de la libertad que se encuentran en condiciones actualmente de poder estar en domiciliario transitorio en sus propias residencias, a más de los enfermos. Ministra de Justicia, tenemos entendido que Colombia tiene aproximadamente 122.000 personas privadas de la libertad, me corrige si no es así, y entonces con esta medida, ¿cuántas personas estarían fuera de la cárcel en esta medida preventiva? En una primera análisis que estamos haciendo, llevamos trabajando esto todo el día, desde ayer también, para ser muy cuidadosos, podríamos hablar de alrededor de 10.000 personas más o menos, 10.000 privados de la libertad más o menos. Repito, estamos terminando de tamizar, pero es más o menos sobre esa base que estaríamos tratando de tomar la medida. Mucha gente, ministra, 10.000 personas que según esa decisión saldrían en cuánto tiempo de la cárcel a cumplir lo que usted dice, prisión domiciliaria transitoria. Sí, la idea es que una vez que tengamos el decreto pulido en ese tamizaje que les estoy manifestando y que esté firmado lógicamente y revisado por Jurídica y Presidencia, es que sea una medida rápida en donde posiblemente podría ser que se le diera la orden a los jueces de ejecución de pena que cumplidos estos requisitos ordenar la medida de libertad. Repito, estamos terminando de mejorar el decreto porque lógicamente tiene preocupaciones, pero creo que por condiciones de salud y condiciones de hacinamiento sería una medida. Es transitoria por 3 meses, estamos pensando de esa manera prorrogable dependiendo de cómo vayamos mejorando con la situación de gravedad del coronavirus. Ministra, por favor precise, ¿nos estamos hablando de personas mayores de 60 años o 70 años? 60 años, siempre y cuando no estén condenados o investigados por delitos exceptuados. Porque hay una serie de delitos que por su naturaleza y por su gravedad quedan exceptuados de la medida. Quedarían exceptuados, porque repito, apenas es un decreto que estamos terminando de verificar y de tamizar. Ministra, muchísimas gracias y seguimos pendientes de los detalles de este decreto. Muy amable por estar en Noticias Caracol. Un abrazo a ustedes. Margarita Cabello, la ministra de Justicia, mucha atención. Entonces, son cerca de 10.000 personas que están en cárceles del país, que amparados en esta emergencia carcelaria tras lo que pasó este fin de semana terrible en las cárceles, especialmente la Modelo, van a pagar pena en su casa, prisión domiciliaria transitoria. Durante 3 meses, es verdad. 8 de la noche, 45 minutos. Cambiamos de tema porque en medio de esta medida, por supuesto, surgen otras preocupaciones más allá de lo material y es también nuestra salud mental, nuestro comportamiento físico. Usted está hablando del aislamiento, el que empieza por 19 días, que ya se ha cumplido en muchas ciudades del país, empezando por Bogotá. Saludamos a una persona muy especial a esta hora, 8:45 minutos. Doctor Santiago Rojas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, habernos esperado, pero es que ha habido mucha noticia de última hora. Gracias por estar con nosotros. Aquí estoy feliz, Juan Roberto, Daniela, muchas gracias. Nosotros también muy contentos de tenerlo. El doctor Santiago Rojas, recordemos que es médico, es bioenergético, especialista en cuidados paliativos, en terapias complementarias. En días como estos, en épocas como estas, doctor Santiago,
hay una palabra o varias que pueden redondear, lo decía Daniela, el sentimiento de muchos en Colombia y en el mundo en estos días de confinamiento: ansiedad, miedo, depresión. ¿Cómo combatimos estos males que nos aquejan en estos días de encierro, doctor Santiago? Mire, todos esos males han estado tapados por el trabajo, por la pareja, por los problemas externos, y nos vamos a enfrentar a ellos tarde que temprano, pues es la oportunidad de hacerlo. Asumirlos, sentirlos, darse el poder que tenemos todos los seres humanos de conocernos a nosotros mismos. Y hay una forma sencilla. Lo primero, esta es una época para dar, más que para pedir. O sea, demos lo mejor de nosotros en la pareja, con la familia, con la sociedad. Y eso lo estamos haciendo quedándonos en casa. Y lo segundo, que también es esencial, es que nosotros decidimos quedarnos en la casa. ¿Por qué decidimos? Porque si nos toca quedarnos en la casa, van en contra de nuestra realidad. Pero cuando decidimos conscientemente que vamos a aportar al país, que vamos a aportar nuestra salud, que vamos a cuidar a los demás, en ese momento tomamos control y baja el nerviosismo, la ansiedad, el temor y la angustia. Es acción sobre presente. Hace un momento estaba aquí nervioso porque ustedes llamaban, que no llamaban. Me puse a mirar a una hormiguita por aquí a ver lo que estaba pasando en mi casa y me quedé tranquilo. Asumir lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo nos quita la ansiedad, porque la ansiedad y el temor siempre nos hablan de un futuro que no existe y tenemos que atender un presente que está ocurriendo. Y otro de los sentimientos que nace por estos días, sin duda, es el miedo. Lo escuchamos mucho. ¿Qué lo puede generar y cómo lo podemos controlar? Lo más importante. El miedo siempre ocurre por algo que me habla del futuro, algo que va a ocurrir, algo que pienso que va a ocurrir pero que no está ocurriendo. Cuando está uno viviendo la experiencia, el miedo se acaba. El miedo nos lo da la biología para proteger nuestra naturaleza, para que no nos afecte una agresión o algo. Esa es la biología del temor. Cuando estamos en temor, en presente, se acaba. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la experiencia. Todo lo que estamos anticipando, lo que puede pasar, nos está desgastando el sistema inmune y nos está agotando por el miedo. Pero no está pasando, solo está en nuestra imaginación. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Que estamos en nuestra casa. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos cambiando el estilo de vida. ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos más tiempo para muchas cosas. Si nos ocupamos de lo que está ocurriendo, el temor, que anticipa una hipótesis de algo que puede llegar a pasar o no pasar, va a dejar de estar siendo lo importante. El temor de la naturaleza siempre ocurre durante unos segundos, 3 a 5 segundos. Si yo no peleo contra él, si yo no trato de ignorarlo, si yo no trato de taparlo, si no trato de conflictuarme con él va a pasar solito, porque es como una ola, es como una emoción cualquiera. Si yo le doy poder porque trato de rechazarlo, él va a durar el tiempo que sea mi rechazo. Entonces sentirlo, asumirlo. Tenemos miedo, honestidad, aceptación de que tengo miedo y él va a pasar. Mire, doctor, viendo algunas de sus charlas, usted tiene una frase que es una máxima, por experiencia personal, por lo que hace con sus pacientes que tanto lo quieren, y la frase es la siguiente: una maestra llamada enfermedad. Y sobre todo para un tema que puede que no le estén padeciendo esa enfermedad, el coronavirus, pero muchas familias hoy, el mensaje es las que van a estar confinadas durante 19 días. Mucha gente, todos nosotros, nadie estaba acostumbrado a eso, es salir de esa zona de confort, doctor Santiago. Es llevar esa zona de confort de nuestra conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Disfrutar las cosas que siempre quisimos tener. Tiempo para nosotros, tiempo para la familia, tiempo para descansar. Mire, los niños son los que menos se enferman. Cuando uno mira las epidemias, tiene que aprender de los que menos se enferman. Hace 102 años los que menos se enfermaban eran los adultos mayores, ahora los que menos se enferman son los niños. ¿Y ellos qué hacen? Dormir, aprovechemos para dormir. Jugar, aprovechemos para jugar. Ser auténticos, divertirse, sacarle provecho a una tapita y volverlo un avión. Cualquier cosa que tengamos en este momento es una oportunidad para disfrutar nuestro confinamiento. Y no es un confinamiento, es un regalo de la vida que nos da para estar con nosotros mismos y con nuestra familia y nuestra pareja. Si lo hacemos, estamos aportando para la salud de todos los colombianos y del planeta, por supuesto. Qué interesante eso que acaba de decir, doctor, asumirlo como un regalo. Tal vez así podemos controlar el miedo del que hablábamos hace un instante. Doctor, pero siguiendo su trabajo y sus recomendaciones de salud, también habla usted de la importancia de tomar el sol, de no dejar de tomarlo a pesar de ese aislamiento al que nos debemos someter. Por favor, denos esas recomendaciones, esos consejos. Sí, el sol, dentro de las posibilidades que tengamos a través de la ventana y cuando saquemos el perro en los minutos específicos y que tenemos obviamente que quitarnos los zapatos y todo cuando volvamos, ese sol nos da vitamina D. Y lo que se ha visto en muchas investigaciones es que las personas que tienen la vitamina D alta tienen mejor sistema inmunológico frente a los virus. Recordemos que lo que tenemos que tener es un buen sistema inmune para que él sea el que se defienda contra el virus. No hay un medicamento específico, hay todos los apoyos médicos, la ciencia está investigando todo el tiempo, pero nuestro sistema inmune tiene que defenderse. Y la vitamina D nos ayuda, igual que dormir, igual que comer comida real, igual que divertirse, disfrutar, reírse, es lo que hacen los niños. Y por supuesto, en este caso, nosotros sacarle el mayor provecho a nuestra experiencia. Es una época de dar y no de pedir, de darle a todos lo mejor que tenemos.
Todo el mundo va a estar en crisis y la crisis, nos decía Albert Einstein, es la oportunidad de la vida, es una oportunidad de sacar algo novedoso, algo transformador, algo que no sabemos y que va a ser creativo en este instante. Usted dice comida real, doctor Santiago, denos un menú de comida real. Todo lo que ha sido vivo, pregúntese, ¿esto estuvo vivo? Eso es comida real. Estuvo vivo en la naturaleza, comió pasto, estuvo en la gallinita también, en los huevos, en las frutas, en las verduras, en los cereales, en las leguminosas, todo eso estuvo vivo. Pero todo lo empaquetado, industrializado, lo que más le gusta comer a la gente, cuando llega al tubo digestivo, el sistema inmunológico tiene que hacer la aduana. Y cuando le hace aduana, pues se gasta el sistema inmune. En cambio, la comida real nos renueva, nos vitaliza, nos genera bienestar. Es una maravilla comer comida real, la que ha sido viva. Piense, cada vez que voy a comer algo, esto estuvo vivo, si estuvo vivo me lo puedo comer, porque eso me va a seguir dando la vida que le dio la naturaleza, que ahora me viene a mí. Mire, doctor Santiago, usted sabe que el tiempo es implacable como todo en esta vida. ¿Cuántas preguntas tiene usted ahí? Tenía 15. Y aquí 15. Y aquí tengo, mire, me empieza a escribir la gente que le pregunte al doctor Santiago, bueno, por el sol, por la comida, por la alegría, por la tristeza. Yo lo puedo comprometer al aire, me da pena hacerlo como una emboscada. ¿Lo puedo tener en las próximas ediciones de Noticias Caracol? Por supuesto, será un honor si yo puedo colaborar y llega gente un rayito de esperanza que nos está dando en este momento la vida. Yo creo que esta es una oportunidad de modificar. Cuando usted ve la naturaleza, cuando le llegan estas condiciones, ve jabalíes, usted por ejemplo en Barcelona ve delfines en la costa del Mediterráneo. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Está transformándose la vida nos está dando un regalo de decir, estamos aprovechando lo que el ser humano nos quitó, que es la contaminación, ahora nosotros vamos a vivir. Nosotros hagamos lo mismo, vivamos una nueva oportunidad de vida. Entonces, lo espero, lo vamos a tener aquí porque hay preguntas, gente que quiere buscar reflexiones en un momento tan difícil. Doctor Santiago, un abrazo y gracias y nos vemos en estos días aquí en Noticias Caracol. Será un honor. Santiago Rojas.